Ingrid Rosario es una de las voces más reconocidas de la música cristiana en español y ha dedicado más de 3 décadas de su vida al ministerio. Pero detrás de los escenarios, las canciones y los años de trayectoria, hay experiencias que marcaron profundamente su vida y su fe. En esta conversación hablamos sobre la fe en medio de las dificultades, la adoración cuando las circunstancias no cambian y cómo nuestras heridas pueden influir en la forma en que vemos a Dios. Y antes de comenzar, quiero agradecer especialmente a Melky, Tony y Henry por hacer posible este episodio. Bueno, Ingrid, muchas gracias por su tiempo. Ah, Es un no, placer para estar mí aquí es un con honor. usted. ¿Cómo se llama el Eh, podcast? Después de todo. Después de todo. ¿Y por qué Sí. después? Yo le voy a Después de todo. entrevistar a ti, Pablo. Mira, es que la idea surgió, no, mentira. No, es que digamos, el podcast trata de qué pasa después de que se apagan las luces, que ya no se está en la tarima, que la persona baja, regresa a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, Ajá, lo que queda es la esencia. claro. Y eso es lo que yo quiero transmitir a las personas, agregar valor, que hablen de sus experiencias, que les ha enseñado a Dios, ese es el objetivo. Está Se bueno. llama Después de todo. Después de Después todo. de todo, sí. Está bueno. Bueno, Ingrid, muchas personas relacionan la adoración con momentos de alegría o victoria, ¿no? Y usted una vez mencionó que vio a su mamá en un momento muy difícil en la cocina de su casa adorando. ¿Qué ha aprendido sobre la adoración en las temporadas donde las circunstancias no cambian? Pues creo que es fácil cantar cuando uno es feliz, ¿verdad? Es fácil cantar cuando uno tiene el dinero para pagar la renta, cuando tienes una barriga llena de comida o una nevera, cuando hay bendición así, multiplicación, uno dice, wow, estoy feliz, Dios es bueno y no hay duda. La verdadera prueba viene cuando pasas por esos momentos difíciles, cuando no tienes, cuando hay escasez, cuando hay tormentas en la vida que uno no se lo espera y uno ora, porque una cosa que yo vi era que mi mamá oró por la restauración de nuestra familia. Me acuerdo de chiquita, eso es lo que la trajo a los caminos de Dios, fue esa búsqueda. Y al fin, siempre Dios nunca va a ir contra nuestra voluntad y mi papá nunca se quiso rendir al Señor. Y eso nos llevó a nosotros a tener una familia que mis padres se separan. Mi mamá ahora es una madre soltera con 2 hijos. Como ella dice, me ha contado, ella no sabía cómo iba a proveer por la familia, cómo iban a venir, cómo iba a pagar la renta, no sabía. Y eso cuando llega una invitación de que mi papá se casa con la mujer con quien que dejó a mi mamá. En ese momento yo entré de chiquita y la vi llorando. Vi sufrimiento. A lo mejor no lo capté exactamente lo que estaba pasando, pero la vi llorando y le pregunto, mami, ¿qué te pasa? Y me dice, tu papá se casa. Y en ese mismo momento mi mamá toma un cassette, lo pone en la grabadora y le empieza a levantar las manos a adorar. Y eso me demostró lo que era verdaderamente la adoración, lo que es tú decir, aún en la circunstancia que no la entiendo y no la quiero, pero Dios, tú sigues siendo el mismo Dios fiel que proviste cuando estábamos bien, tú seguirás proveyendo. Mi mamá siempre me decía, él es mi esposo, él es mi novio. Mi mamá tenía una fe y todavía la tiene. Y digo, Pablo, que mi mamá nunca, no me va a dejar una herencia de riquezas financieras. Ella no tiene un banco lleno de dinero. Yo lo sé porque yo le mando dinero todas las semanas. Pero mi mamá me ha dado la mejor herencia que me pudo dejar y era la fe. La fe. La fe en Dios sobre todas las cosas, que aunque yo no puedo ver con mis propios ojos, yo sé que Dios es bueno. Bastante profunda esa experiencia, ¿no? Y eso me lleva también a otra pregunta, que mirando un poco hacia atrás, ¿hubo alguna verdad de Dios que conoció una temporada difícil que sigue estando hoy en día ahí presente, tomándola en cuenta?
Completamente. Hay varias experiencias en una, am, qué profundo podemos ir. Hay cosas que me dan mucha vergüenza en mi rebeldía, en mi momento de querer tomar control y irme por mi camino en vez de someterme a la voluntad de Dios y a sus planes en mi vida. Eso me trae mucha vergüenza, pero a la misma vez Dios me abrazó y con los brazos abiertos, extendidos así como en la cruz, Él nos tiene, nos dice: "Ven", y eso es lo que cuando estoy cantando en estas tarimas, eso es lo que yo quiero transmitir, que Él es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de gracia y amor, y que podemos correr a sus brazos. No importa lo lejos que estuvimos o dónde estamos, si estamos cerca de Él, nunca deja la culpabilidad, ni la vergüenza, ni el temor alejarte de Dios, porque Él dice que Él está en la puerta tocando y nosotros somos los que podemos abrir la puerta para darle la bienvenida, ¿verdad? Oh, ya. Una, una en específica fue el momento que falleció mi papá, que yo le suplicaba a mi papá: "Por favor, acepta a Cristo, acepta a Cristo". Y él me decía: "Pero mija, yo no soy mal hombre, yo no soy mal hombre". Y yo: "Okey, pero el orgullo del corazón, si fue por pena o por vergüenza o porque él no se sentía culpable lo suficiente o lo bueno suficiente para aceptar a Cristo, no sé". Pero decía: "Papi, hay muchos hombres que por orgullo en su corazón de no confesar con sus labios y abrir su corazón, están en el infierno. No seas uno de ellos, yo te quiero ver en la eternidad". Y cuando unos 3 días después que mi papá fallece, yo tenía esa aseguranza que Él dio su vida, aunque Él nunca me dijo. Y cuando la única canción que pude cantar, Pablo, en ese momento fue El poder de tu amor. Y tomó un significado totalmente diferente. Y cada vez que la canto, siento que la estoy cantando a un hombre o una mujer que está en ese, ¿sabes?, transcurso de su vida, en su crossroad, que tienen que escoger, van a escoger a Dios porque pueden correr a Él y Él está: "Cúbreme con tu amor, rodéame". Eso es lo que Él se especializa. Y ya la última pregunta es, bueno, usted siempre ha sido muy transparente, ¿no? Hablando de la situación que tuvo con su papá, que se sintió abandonada, no sé, cuando él se fue. Y, y algo que yo he notado y he visto en las personas es que a veces vemos a Dios con la misma óptica con la que vemos a nuestros padres, ¿no? En su caso, vi a Dios como a través de la herida con su papá, ¿no? Como pensando, Dios en un momento se va a ir o va a dejar de proveer. Y si fue así, ¿cómo desarrolló esa relación con Dios de forma independiente, ¿no? A la experiencia que tuvo con su papá terrenal? Esa es una muy buena pregunta y siempre lo describo así. Uno adora conforme a la revelación que uno tiene de Dios. Mi revelación de Dios fue que Él fue un buen padre. Dios, mi padre terrenal me falló. Y aunque no fue un mal hombre, es verdad, mi papá, o Alejandro Rosario, fue un hombre que con muchas heridas, que él lo que supo hacer era herir. Y por eso yo le extiendo la gracia a él, porque yo sé que como yo he estado herida, yo puedo hacer la decisión, puedo herir a mi hijo o me sujeto a Dios y me dejo procesar y que Dios sane esos lugares para no repetir el mismo patrón, ¿verdad? Pero nunca yo culpé a Dios. Aún más, lo que sí yo sufría era que yo escuchaba una mentira en mí que me decía: "Si tu propio padre te abandonó, Dios no te va a amar de la misma manera". Y yo decía: eso empezó a causar como que yo no era digna, suficiente o merecedora de ser amada, porque mi papá no me amó". Yo relacionaba así, hasta que verdaderamente yo corrí a los brazos de Dios y Él me dijo: "No, mi amor ni se compara como yo me siento por ti". Y eso empezó a sanar y lo que me ha sanado es estar en la palabra de Dios, leer sus promesas, leer sus pensamientos sobre mí. Y eso ha sanado esa parte de mi corazón. Y nunca puedo decir que Dios me ha fallado. Yo le he fallado a Dios. Yo he sido enemiga de Dios.
Pero aun cuando he sido enemiga, Él me amó tanto que me llevó a la cruz para yo aceptar su amor incondicional, su amor que no tiene fin, su amor que es eterno, su amor que es mi primer amor y que sigue siendo lo que palpita y lo que me llena y lo que me conmueve adorarlo de la manera que lo adoro. No es porque tengo buen talento o buena voz o mis canciones son bonitas, sino que verdaderamente Él me salvó de mí misma y me dio vida. Y por eso puedo decir que Él nunca me ha fallado. Y lo sé porque tengo un padre que sí me falló. Pero aun con todo eso, Dios me dice, perdónalo, porque yo te perdoné a ti. Y yo perdoné a mi papá y lo amo. Y hablo de esa experiencia porque hay muchas personas que tienen ese dolor, como tú dijiste, que relacionan el dolor de un padre con Dios. Que Dios va a hacer lo mismo. No, no. ¿Por qué permite dolor? Porque nosotros somos hombres y mujeres imperfectas, con el pecado metido dentro de nosotros. Pero cuando nos entregamos y entendemos de que Él lo dio todo en la cruz, podemos dejar que lo que fue perfecto, porque dice, Jesús dijo, sean perfectos como el Padre es perfecto. Yo digo, ¿cómo? Jamás, no me miren a mí, pero la palabra perfecta significa completo, sin falta de nada. Es decir, en mi debilidad, donde yo fallo o donde mi papá falló, Dios se hace fuerte si se lo entregamos. ¿No? Ese es el secreto de mi vida y lo que yo he podido hacer. Bueno, Iri, muchas gracias, de No, verdad que gracias sí, a por el ti. tiempo y es un placer para mí. Para mí también. Felicidades en tu podcast.